Bienvenidos a la Estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy presentamos la experiencia de aprendizaje correspondiente a la semana 31, día 1 del área de comunicación para quinto de secundaria a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la experiencia de aprendizaje es Utilizamos el tiempo libre para prevenir situaciones de riesgo. Agenda de la semana 31, día 1. Competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. Actividad, comprendemos la situación de riesgo y nos organizamos. El reto, plan familiar de gestión de riesgo. El tiempo libre es un espacio de crecimiento personal, de creación, recreación y participación en la sociedad. Es decir, puede ser un espacio para la interacción con la familia y las amistades o para estar solo, así como un espacio para desarrollar habilidades físicas, intelectuales, creativas y blandas. Entendido de esta manera, el buen uso del tiempo libre contribuye directamente a tu bienestar actual y futuro. En este sentido, te proponemos reflexionar sobre los diferentes riesgos que corremos y la importancia de anticiparnos y estar preparados, lo cual te permitirá enriquecer tu experiencia durante tu tiempo libre, haciendo lo que te gusta y aportando a tu crecimiento personal. El día de hoy comenzamos esta actividad teniendo en cuenta la siguiente situación de aprendizaje. A lo largo de nuestra existencia estamos expuestos a distintos riesgos naturales, sociales y factores personales que vamos aprendiendo a gestionar como parte de nuestro proyecto de vida, para lograr alcanzar nuestra realización personal y aportar a nuestra sociedad. Pero esta vez se evidencian riesgos comunes a toda la humanidad. Por ejemplo, nadie imaginó que una pandemia como la del COVID-19 podría suceder. Otro riesgo al que estamos expuestos es la amenaza de sismos, debido a la ubicación de nuestro país en el planeta, que lo hace altamente sísmico. Este riesgo representa un peligro para nuestra seguridad personal, de nuestra familia y de la comunidad. En tu tiempo libre, ¿te has puesto a pensar en los diferentes riesgos que corremos y lo importante que sería anticiparnos y estar preparados? Por ejemplo, si ahora que nos encontramos en emergencia sanitaria sucediera un sismo, ¿cómo actuaría tu familia? ¿De qué manera podrías proponer un plan familiar de gestión de riesgos ante los sismos? ¿Qué acciones pondrías en práctica para el antes, durante y después de un sismo? Luego de leer esta situación de aprendizaje, vamos a reflexionar y evaluar la importancia de estar prevenidos ante las diferentes situaciones de riesgo. Vamos entonces con la primera pregunta. En tu tiempo libre, ¿te has puesto a pensar en los diferentes riesgos que corremos y lo importante que sería anticiparnos y estar preparados? Recuerda traer tu portafolio de evidencias o tu cuaderno del área de comunicación para poder anotar las preguntas y las respuestas. Si tu respuesta es un sí a la pregunta anterior, ¿en qué tipo de riesgos pensaste? ¿Has hecho algo para anticiparte y estar preparado? Si tu respuesta es no, ¿a qué dedicas los momentos en tu tiempo libre? Veamos la segunda pregunta. Si ahora que nos encontramos en emergencia sanitaria sucediera un sismo, ¿cómo actuaría tu familia? Si conocieras los niveles de vulnerabilidad ante los riesgos que presenta el país y además la propiedad de los suelos que influyen en la intensidad de los sismos, ¿tu respuesta sería igual o diferente? Explícanos por qué. Vamos a la tercera pregunta. ¿De qué manera podrías proponer un plan familiar de gestión de riesgos ante los sismos? Es importante que consideres el diálogo con tu familia. Ellos te podrán dar algunas indicaciones para tu plan familiar. Ahora vamos a trabajar la cuarta pregunta. ¿Qué acciones pondrías en práctica para el antes, durante y después de un sismo? Recuerda que las respuestas son a partir de los conocimientos previos. Utiliza el siguiente cuadro para tus respuestas. Antes del sismo, durante y después del sismo. Finalmente, después de haber respondido a las preguntas planteadas, habrás llegado a la conclusión de que la prevención ante los riesgos que corremos por sismos es indispensable. Por lo tanto, en esta experiencia de aprendizaje, mi proyecto de tiempo libre, tendrás el gran reto de responder. ¿De qué manera propondré un plan familiar de gestión de riesgos ante los sismos? Veamos entonces los criterios o características de tu plan familiar de gestión de riesgos. Tu plan familiar de gestión de riesgos se debe adecuar considerando el propósito comunicativo y el tipo de texto, características y formato. Las ideas se organizan y desarrollan en torno al tema, evitando contradicciones, digresiones o redundancias. Los referentes y conectores son utilizados con precisión para articular las ideas. Los recursos gramaticales y ortográficos que se utilizan contribuyen al sentido de tu plan familiar.
Tu plan familiar es revisado de manera permanente para determinar si se ajusta a la situación comunicativa o si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas. Entonces, el día de hoy vamos a dar respuestas y pensar en las características de nuestro plan familiar de gestión de riesgo. Eso sería todo por hoy. No te olvides mandarle una evidencia a tu profesor. Gracias.